Hola, hola. Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola a todos los que nos están siguiendo el día de hoy. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Patricia Gianotti, soy líder de marketing y comunicaciones en Great Place to Work y realmente es un gusto para mí que estén compartiendo esta tarde con nosotros. El día de hoy tenemos este súper tema que es feedback en el nuevo contexto, ya que todos estamos, bueno, la mayoría de nosotros está trabajando de forma remota. Creo que de alguna manera ese tema es súper relevante para los líderes y también para los colaboradores. Así que antes de iniciar este webinar, voy a presentar a nuestro expositor, él es Darío Gastelo. Darío, él es gerente general en Inicia Consultores, es máster en Administración de Empresas por la UPC, especialista en consultoría ambiental por la Fundación Interuniversitaria de España, en convenio también con la UPC. Es licenciado en Geografía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente de la Escuela de Posgrado de la UPC y también es docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Y tiene una certificación como facilitador experiencial y también como coaching en liderazgo. Así que creo que tenemos frente a nosotros a un gran expositor y con mucha experiencia en estos temas. Así que, sin más, yo los dejo con Darío Gastelo. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, amigos de Great Place to Work. Vamos a hablar hoy día sobre un tema que para muchos es fundamental. De hecho, muchas organizaciones lo recomiendan. Muchas dicen que ha permitido que sus cuadros puedan crecer de una manera interesante. Antes de poder profundizar el tema, a mí me gustaría compartir con ustedes, construir con ustedes una percepción. Y quisiera pedirles, por favor, si es que la percepción la podemos manejar de forma honesta, ¿no? Y en ese sentido, tengo una pregunta que compartirles a vosotros. Y la pregunta va a estar en un Menti cuyo enlace lo vamos a proporcionar, o creo que ya Patricia lo proporcionó hace un instante, si no lo proporcionamos. Sí, justo ya está en Y, el chat, Darío, ya está. ok, entonces la pregunta es, cuando tu jefe te dijo, ¿no? Ramírez, acérquese a mi oficina porque le voy a dar feedback, ¿no? ¿Qué emoción, qué sensación, qué palabra te vino a la mente? En este enlace al cual ustedes se han en este momento, ¿no? Conectado, pueden escribir hasta tres palabras de aquella sensación, emoción, sentimiento que te vino cuando tú ibas a recibir el feedback de tu jefe. Les agradeceríamos que puedan conectarse y que puedan dar a escribir las palabras desde tu verdadera percepción, la que recuerdas que en ese momento tuvo lugar. A ver si es que pueden hacerlo, sería genial para poder ir viendo cuáles son las sensaciones, cuáles son las respuestas que han tenido. Yo voy a conectarme en este momento, ajá, con las palabras que van surgiendo y miren lo que, ¡ah, qué buena! Lo que va surgiendo. Muchas gracias por la honestidad. Pueden seguir respondiendo a aquellos que se están conectando, pero voy leyendo. Miren, qué interesante. Entusiasmada, interesante. Obligación, sintió otra persona. Intriga, ¿no? ¿Qué querrá? ¿No? Rutina, otra vez que no sentí nada. Qué bueno. Feliz, qué proactividad, altas expectativas, ¿no? En esa mezcla de qué va a pasar y qué cosa me va a dar, ¿no? Mira, pero es interesante cómo algunas palabras también aparecen. Una de las personas coloca angustia, otra persona coloca miedo, temor, y las palabritas que más grande aparecen por su frecuencia o repetición es ansiedad, curiosidad y nervios. Entonces me voy quedando con esas tres. Las otras también, pero estas tres como que han tenido mayor relevancia. Eh,
si pudiera hacer yo una especie de balance, diría más o menos por su frecuencia, estamos un 60-40 con estas emociones extrañas y un 40 con estas que están asociadas a la felicidad. Entonces, la pregunta que yo me hago, queridos amigos, y regreso a mi presentación, es, y acá les pido un poco su participación, por favor, a través del chat, si desean, ¿no? Y es, ¿por qué consideran ustedes que muchas personas podemos estar teniendo ansiedad, temor, ¿no? Un poco de esa sensación de obligación o expectativa ante la figura del feedback? ¿Qué cosa es lo que ustedes consideran que está ocurriendo en ese escenario? Tal vez allí mi amiga Patti también tenga algo que comentarnos. Perdón. A ver, yo te puedo comentar, Darío, experiencias anteriores a la que yo, a la que estoy ahora. No, no puedo decir nada de mi jefa porque realmente mi Claro. líder es para quitarse el sombrero. Así que Qué no, bacán, ¿no? Qué sí, pero bacán. por experiencias previas a mi actual trabajo, sí. ¿Por qué sentimos ese miedo? Eso a veces, bueno, te hablo de mi primer trabajo, ¿no? En mi primer trabajo era como que mi líder era más como, lo veía como una figura paterna, ¿no? Era una persona reservada, callada, pero a la vez un poco dura, ¿no? Cada vez que Ok, tenía una opinión o quería darte algún tipo de, digamos, feedback, ¿no? Que era una persona muy dura, era muy, muy duro al ser. Entonces uno tenía como, cada vez que él te llamaba a su oficina, era como que cierto miedo, cierto temor por cómo te iba a decir las ajá. cosas, ¿no? Entonces, Ujú. yo he sentido eso cuando era practicante, en mi primer trabajo, ¿no? Sentía Ok. esa emoción. Ya Ujú. posteriormente, en mis siguientes trabajos, sí ya fue la relación distinta con el líder, ¿no? Ya había un poco más de Ah, confianza. ¿cómo se A ver, nota, no? claro, Carol se nos nota el dice, cambio. considero que aún el feedback todavía tiene una connotación negativa, por eso emana esos sentimientos. Sí, pues esa connotación negativa, ¿no? Que implica, me van a juzgar, me van a decir mis defectos, esa imagen que tú has planteado, Patricia, ¿no? Ese líder, si bien es paternalista, paterno, justamente la imagen paterno-patriarcal, ¿no? Donde, Ujú. ¿no? Entonces, sí. Fíjate que, ¿cómo será que en el caso particular de quien te habla, en mis trabajos, yo he tenido, diré, la suerte de tener jefas, siempre han sido jefas, y creo, casi sin equivocarme, que todas ellas tuvieron esa capacidad de poder alinearme a los comportamientos que la organización quería de una manera muy proactiva y adulta, y hasta de manera animada, diría yo. De tal manera que las reuniones siempre fueron gratas, tanto así que yo recuerdo pedirle consejo y hasta haberle pedido feedback también. Y eso siempre lo voy a recordar. Yo creo que mucho, y siempre lo digo, de lo que ahora puedo ser como profesional, se lo debo a que durante esos años pude crecer, pude quitar temores y pude conversar temas que eran de importancia para la organización y también para mi persona. Entonces, fíjate qué importante es el feedback y qué tarea tenemos adelante para poder mejorar, ¿no? La forma en que esto se brinda. Entonces, creo que llegamos a un primer punto de importancia en nuestra conversación. Y el primer punto es, el feedback, de hecho, es útil. Útil porque te permite crecer. Útil porque te permite alinearte a comportamientos deseados por la organización, alejarte de otros comportamientos no deseados. Es útil porque a tu líder lo ves con otros ojos. Mira lo que acabas de decir. Es útil porque además el líder siente que está haciendo crecer a la persona y este vínculo entre ambas partes se va consolidando. Y es útil porque genera sentido de pertenencia y agradecimiento con la organización a la cual nos debemos. Entonces, es una herramienta que realmente es apreciada. Hace crecer a nuestra gente, como lo decía, y todos ganamos. En ese sentido, fíjate qué interesante es tener una excelente comunicación a través de esta herramienta
denomina feedback o retroalimentación. Primer punto aclaratorio. Segundo punto aclaratorio, y tiene que ver con la pregunta que está latente en el aire, y es en qué medida en la actualidad los colaboradores pueden estar capacitados, ¿no es cierto?, o preparados para recibir feedback, y que era motivo de esta conversación. Lo que yo te puedo decir, y a todos ustedes amigos, es que efectivamente en la actualidad los colaboradores sí están preparados para recibir. Sí, curiosamente por varias razones. Es mi perspectiva de ya persona base 5, que ve con gran espectro los cambios que han ido dando. Primero que hay una nueva forma de generar cultura en las organizaciones, ¿no? La proactividad, lo apreciativo es algo muy valioso y que rinde. Entonces cada vez más este estilo se va imponiendo. Dos, los chicos de ahora, las nuevas generaciones, toda la generación Y y la Z que ya se viene, son personas que como que no tienen mucho miedo a la verdad. Entonces puede ser un poco más directo con ellos y como que no se van a sentir heridos ni maltratados. Entonces, y este nuevo contexto virtual, híbrido que está surgiendo, ¿no? Y que es motivo del título de esta reunión, nos ha obligado a interactuar más porque había que conversar sobre los cambios, los ajustes que había que hacer a los programas, ¿no? A los proyectos, y por lo tanto hay una relación de ida y vuelta curiosamente más fuerte que antes. Antes a ti te dejan solito y ya estás, ahora no, todo tiene que estar como que registrado. Entonces, desde mi experiencia, hay una mejor disposición de colaboradores a recibirlo, que se consolida con el escenario que estoy planteando. Pero lo curioso, y es lo que acabo de ver durante este año y el año pasado, dentro de la gama de productos que nosotros ofrecemos, es que los líderes muchas veces no lo están ofreciendo. Las explicaciones son válidas, si quieres, y es que el año pasado, sobre todo, y este en menor medida, pero también lo ha sido, el zamacón que hemos tenido todas las organizaciones ha hecho que muchos estemos nadando, ¿no?, en mares agitados, con remolinos alrededor, para no ahogarnos, y esto ha hecho que las organizaciones estén mucho más enfocadas en la productividad, en la eficacia, en estrategias de supervivencia, antes que, digamos, el tema formativo, que es un tema que la crisis, para los que no trabajan en recursos humanos, probablemente no lo sepan, cuando una organización entra en crisis, normalmente la parte de formación y consultoría es la que disminuye. De hecho, nosotros también lo hemos sentido así. El bajón se sentía, y cuando se ha retomado, los pedidos eran más que todo para productividad y eficacia y ventas. Entonces, ahora ya recién tengo 2 pedidos, fíjate, con buenos pedidos cuanto a feedback. Y cuando lo he conversado con mis redes de colegas, ya se está pidiendo recién, como que ya se va asumiendo que la normalidad poco a poco va a llegar. Entonces, creo que es un buen momento para que ustedes, amigos, que son líderes, tengan una oportunidad para podernos formar un poquito en este ambiente, y que es el motivo de esta reunión. Lo primero que quería conversar, bueno, lo segundo que quería conversar, era una distinción que a veces se hace y que sobre todo me la preguntan que quería compartir, ¿no? Y que tiene que ver con esta diferencia terminológica, ¿no? Cuando me dicen, oye, ¿por qué feedback y por qué no coaching? ¿No? ¿Y por qué feedback y no coaching? ¿Y por qué sí mentoring? Así sucesivamente. Eh, el día de hoy vamos a conversar un poquito de feedback, y quería hacer el deslinde que creo que va a ser de mucha utilidad. Vamos a verlo en cuanto a sus características. Por ejemplo, aquí he colocado, ¿no?, las 3 herramientas, ¿no?, que utiliza Capital Humano para poder alinear a su gente en general. Y vamos a ver por dónde va el tema, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de feedback, estamos hablando de que lo que pretende es apoyar el logro de las metas, ¿ya? Fíjate qué interesante. En el coaching yo lo que hago es cuestionarte tu vida, ¿no? Y atiendo a tus diferentes dimensiones de tu persona,
para que a través del cuestionamiento tú puedas llegar más lejos en ella. Y en lo que se refiere a mentoring, cuando es que una persona, un profesional te acompaña durante varios meses, es porque han visto en ti que eres un high potential, un alto potencial, y probablemente seas heredero, ¿no?, de cargos superiores y por lo tanto te van a formar para que estés en la organización, ¿no? En cuanto al punto foco, ¿no? Tenemos lo siguiente, mira qué interesante, en el feedback lo que hace tu facilitador, tu jefe, etcétera, es instruirte. En cuanto al coaching, lo que se hace es cuestionarte, fíjate qué interesante, y en el caso del mentoring hay una consejería de una persona que te va a acompañar durante un tiempo determinado, ¿ya? Hasta aquí, digamos, esto creo que tiene cierto sentido, lo van a entender. Acá vienen los puntos en los cuales ya se hace la distinción fuerte en términos de la elección. La preparación que tiene un líder que tener para poder dar el feedback es una formación que la puedes adquirir de manera, diría yo, sin mucha dificultad, ¿ya? Como la vamos a ver ahora. Para ser un coach ya requieres un grado de formación bastante elevado, quemar muchas horas, formarte en el tema, tener un marco teórico y psicológico importante. Y en cuanto al mentoring es mucho más alta, porque el mentoring es un líder que ya triunfó en el marco laboral y que tiene que desarrollar habilidades docentes, habilidades interpersonales para poder llevar a ese muchacho, a esa persona, a un nivel superior al suyo y plus. Entonces, allí tenemos que en cuanto a feedback, no necesitas demasiado esfuerzo para poder desarrollar esas habilidades. En cuanto al ámbito, es decir, el marco en el cual se trabaja, el feedback tiene un enfoque laboral, también puede ser a nivel educativo, ¿no es cierto? Un profesor le da feedback a su alumno. El coaching toca tu vida, ¿no? O sea, fíjate qué interesante. Y en el mentor también toca temas laborales y eventualmente puede abarcar temas de tu vida que estén afectándote en cuanto a tu desempeño. En cuanto a la duración, el feedback tiene corta duración, ¿no? Dependiendo del ciclo que la empresa defina, pero en general la interacción con tu colaborador no es tan larga, son momentos importantes y de alto impacto. El coaching sí, con muchas semanas de acompañamiento y de secuenciamiento para encontrar esos insights que hace que de pronto tú encuentres la llave de tu cambio en cuanto a. Y en cuanto a mentoring, es una relación de duración larga, de inicio y fin, pero es larga, y hay un vínculo muy fuerte que se genera que luego hay que saber romper, hay que separar. El nivel de formalidad que requiere para dar feedback no es nada alto. Uno puede dar feedback incluso mientras las condiciones las generes, la puedes dar en un espacio con cierto nivel de privacidad y puedes requerir unos 15 minutos, 10 minutos para poder conversar incluso con tu colaborador. Si te das cuenta, no está tan estructurado, ¿no? Claro que puedes estructurarlo si es el caso, pero digamos, no, en esencia no es una obligación. El coach en sí requiere espacios definidos, metodologías definidas, ambientes de trabajo adecuados y en el caso del mentoring mucho más porque normalmente se desarrolla en el ambiente de trabajo, en las reuniones a las cuales acompañas a tu jefe, dentro de los talleres, si este es un tema industrial, etcétera, etcétera. Dicho de manera simple, entonces, estimados amigos, en términos de beneficios versus esfuerzo, el feedback es una excelente herramienta para aquellos que no tenemos una formación demasiado especializada. Normalmente un taller de feedback bien dado puede demorar unas 8 horas, tal vez unas 12 horas con buena sesión de práctica, inversión y dependiendo de los objetivos de la organización. Entonces, como ustedes se dan cuenta, podemos utilizar el feedback todos aquellos que no somos expertos y que nos supeditamos, eso sí, al ámbito laboral. Eso lo vamos a ver luego con mayor detalle. Tengo una pregunta del público, me parece, la quiero ver. Hay un factor Es un generacional que debe ser comentario. considerado. Ah, ya. Sí, es Sí, un sí. comentario. Sí, ok. Bueno, a ver, en mi experiencia no son tan. Sí, bueno, hay una diferencia
Pero también es cierto, y querría decirlo acá, que nosotros, yo soy X, respecto a los baby boomers, también dicen lo mismo de mí. Y también se decía, lo decía Plinio en el Imperio, en Roma, ¿no? Las nuevas generaciones no escuchan. Y es que en realidad, sí, es otro código que se maneja, pero nosotros deberíamos también hacer ese esfuerzo porque nos va agarrando la nostalgia y nos vamos cerrando también en nuestra manera de ser, ¿ya? Entonces sí es bueno interactuar con otras personas de otras edades, que a través de nuestros hijos recuperemos la juventud y siempre estar vigentes, porque de hecho el mundo va avanzando y nosotros vamos avanzando con él, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos una oportunidad también nosotros. Vamos a ver ahora, a ver qué tenemos. Bueno, ¿cómo damos feedback? ¿No es cierto? A ver, acá yo creo que muchas de las personas seguramente lo reciben, no sé si lo han dado, pero si lo han dado, creo que sería bueno recuperarlo y si no lo has dado nunca, este es un buen momento como para poder hacerlo. Creo que hay tres momentos fundamentales que nos indican cómo podemos dar feedback, lo que llamamos el antes, lo que llamamos el durante y lo que llamamos el después. Si tú eres un jefe y tienes gente a cargo, algo que tienes que saber es que el feedback no es un evento único, no es un evento supremo que ocurre y que por esa razón se vuelve tan especial y por esa razón tu personal se pone nervioso, porque es el gran acontecimiento. No, el feedback es un proceso continuo en el tiempo, ¿ya? Es un proceso que dura año a año y que puede ser motivo de mejora. Por esa razón, creo que el primer punto que hay que incorporar es que debemos vivir en una cultura de feedback, más que en un momento determinado donde se pone en juego tu reputación y todo lo demás, ¿ya? Entonces, primer punto. Pero si tienes una sesión, digamos, que la vas a programar en un momento determinado, hay cosas que tienes que hacer antes. Y por eso vamos a colocar aquí el término antes, ¿ya? ¿Qué tiene que haber antes? Antes lo que tienes que hacer es generar las condiciones para que el feedback que vayas a dar dentro de 2 semanas, un mes, sea el más eficaz posible. Y cuando hablamos del antes, estamos hablando de varios elementos que deben considerarse, ¿no? El primero, diría yo, es que no puedes dar feedback sin antes haber generado una expectativa, haber dejado un trabajo, una tarea, haber anunciado que va a ocurrir, ¿no? O incluso, como hacen en algunas organizaciones, que tú hayas redactado tus objetivos, ¿no es cierto? E incluso los indicadores por los cuales te van a medir. Es decir, generar una expectativa es importante para que tú trabajes feedback sobre condiciones que han sido anunciadas. No puedo decir, ah, hoy día les doy feedback a la gente, y las personas como que las agarras un poco de sorpresa, ¿no? Es importante generar esa condición de ida y vuelta. Un segundo punto es ir viendo, y siempre lo haces, espero, a las personas que laboran contigo, ya sea de manera presencial, ¿no? A través de sus comportamientos, pero también en ese ambiente virtual, también uno puede ir observando, entre comillas, el comportamiento de las personas, no a través de una cámara, sino en cuanto a sus entregables, por ejemplo, si los entrega a tiempo, si la calidad del entregable está acorde a aquello que se compartió, si es que la persona a lo mejor no está tan presente, ya sea de manera real o espiritual cuando hablas con esa persona, si es que tú sientes el espíritu de colaboración, esa sensación la tienes que ir formando, ¿no? Y tener una opinión de cómo tu colaborador está haciendo las cosas, ¿no? En el caso mío te puedo comentar que tenemos un colaborador nuestro que normalmente su trabajo lo entregaba con demasiadas faltas de ortografía, ¿no? Y por más que hacíamos las correcciones y le decíamos, no podemos estar retrocediendo nuevamente el trabajo, ese feedback, y que te cuento, permitió que esa persona sepa que tenía un tema de dislexia y no lo sabía. Imagínate al nivel que a veces uno va llegando. ¿Ya? Entonces no era su culpa, entre comillas, pero sí ahora tiene mayor cuidado y una persona que lo hace, ¿no? Entonces, tenemos que tener una opinión sobre cómo está haciendo su trabajo, incluso tener una idea de la calificación o porcentaje que eventualmente ya le vas colocando, ¿no? En tu cabeza, porque luego la vas a tener que conversar con esta persona.
vas a tener que programar y acordar una fecha con tu colaborador. Si esto no lo puedes hacer súbitamente, y generar esas condiciones adecuadas, ¿no? A ver, en este mundo virtual, ¿qué es una condición adecuada? Creo que no es ningún secreto, tienes que revisar que no se te caiga la señal. Yo le conversaba antes a Patricia que ya mi ancho de banda ha sido mejorado, ¿no? Etcétera, y todo lo demás. Hay cosas que no se pueden permitir, ¿no? Generar condición adecuada, por ejemplo, es tener un registro o una ficha de cada uno de tus colaboradores para que puedas estandarizar la forma como luego vas a conversar con la persona y cómo la vas a evaluar, ¿no? Este registro o ficha normalmente, si es una corporación, ya se trabaja desde capital humano y te entregan una ficha que ha sido validada por tu gerente y que también te capacitan en cómo debes llevar. Si es a lo mejor una reunión un poco más informal, puedes tener un registro bastante más sencillo. Ya cuando estás cerca de la reunión, tienes que estar antes. A ver, nosotros somos el ejemplo y el role model para nuestros colaboradores. ¿Cuál es el paradigma de un jefe y de un líder? Que ese colaborador pueda ser como tú o mejor que tú. Esa es la idea. Pero si ve inconsistencias en tu persona, se te cae todo el feedback. Y acá viene un reto maravilloso, y es que para poder ofrecer feedback, tú tienes que ser digno de ofrecer. ¿Ya? Todo lo que te ofrezcas tiene que ser verdad. No es verdad, entonces hay inconsistencia. Y estar adecuadamente vestido, ¿no es cierto? Con condiciones de luz, etcétera, que sean las más adecuadas, tanto presencial como virtual en este caso. Digamos, toda esta preparación tienes que tener, ya sea, repito, un entorno físico o un entorno virtual. Bueno, llega el momento del feedback, llega el momento, ¿no? Mágico, ¿no? Y en ese durante van a ocurrir varias cosas. Primero las voy a poner de manera macro, ¿ya? Y luego vamos a profundizar. Por ejemplo, tienes que asegurarte, ¿no? De que no vas a ser interrumpido, das la orden a la persona, etcétera. Yo no voy a volcar la cámara, pero yo tengo un cartelón que coloco en la puerta de mi departamento donde dice silencio, ¿no? Estamos grabando o silencio, estamos en reunión. No siempre se puede porque nunca falta un taladro por ahí que suene, etcétera, pero en general funciona bastante bien. Incluso estoy mandándome a hacer un banner más grande que lo voy a colocar en la puerta para que cualquier persona que circule lo pueda ver, ¿ya? Y así es como se hace, son los nuevos tiempos, ¿no? Generar un ambiente cálido, es decir, a ver, el ambiente cálido se genera desde el antes y en el durante se manifiesta mejor, porque de esa manera las personas pueden sentir de que hay una apertura y invita a que también haya una apertura. ¿Cómo es un ambiente cálido? Una previa, ¿no es cierto? Una buena conversación sobre algunos temas de interés. Ahora vamos a profundizar en ello. Ofrecemos el feedback. Fíjate que todavía no lo hemos ofrecido, pero lo vamos a ofrecer en este momento con la metodología que tú elijas. Hay diversas metodologías para dar feedback. Ahora les voy a compartir una que seguramente para mí es muy interesante y muy sencilla. ¿Acuerdas con tu colaborador cuál es el nivel de desempeño que ha tenido, ¿no? Mira, yo diría que 0 a 20, por ejemplo, si es un puntaje vigesimal, tienes tanto por tal razón, o a veces hay niveles de calificación, ¿no? Sobresaliente, cumplió con las expectativas, cerca de las expectativas, requiere mejora. Entonces te he puesto el valor de requiere mejora. Y lo importante aquí es que esa persona también pueda saber cómo está siendo evaluado, ¿no es cierto? Y cuáles son aquellas acciones que tú ya las debes tener en mente antes de la reunión. No puedes llegar a la reunión inventándote acciones. Para eso has tenido la fase previa que acabamos de mencionar, ¿no? Por ejemplo, si es un tema de puntualidad, ¿no? Aquellas acciones que consideras tú que pueden ayudar a que sea puntual, etcétera. A lo mejor que una persona le pase la voz, que se vaya a dormir más temprano, no sé, ya sin intervenir en su vida privada, obviamente. Entonces, en ese durante, yo voy a hacer ahorita una ampliación para poder ver cómo funciona. Vamos a ver una secuencia general. Esta secuencia general yo la grafico con esta imagen que está aquí para que me permite trabajarla de manera sencilla.
Muchos de ustedes ya creo lo manejan, y si no, ahí vamos. Cuando tú ves este triple o sanguchito, tienes como que tres niveles, ¿no? Un nivel externo, ¿no es cierto? Que es la parte blandita, ¿no? El pancito. Tienes la parte intermedia, que es la parte más dura, y tienes la otra parte externa, que es la parte blandita. Esa secuencia, blandito, duro, blandito, o sea, fácil, difícil, fácil, es lo que normalmente se utiliza para brindar un feedback, cualquiera sea la metodología que lleves a cabo. Es decir, en este primer punto, ¿no es cierto? Cuando es el saludo, la bienvenida, cómo te ha ido, cuéntame, qué tal tus vacaciones, oye, ya tu primo se está curando. Todos esos poemas son de apertura, genera una buena disposición. Y si tú normalmente eres una persona que habla correctamente, etcétera, y tiene apertura y facilidad de palabra, va a ser mucho más eficaz. Luego tendrás que hablar del tema en mención, que son las oportunidades de mejora de esta persona y cuáles son aquellos comportamientos que tú consideras podría esta persona mejorar, ¿no? Y luego entramos a la parte blandita, nuevamente en color verde, ¿no? Donde construimos aquellos acuerdos, buscamos el compromiso de la persona, ¿no es cierto? Y le indicas que le vas a dar apoyo y seguimiento, que estás con él y que tu meta como líder es que esa persona crezca. Y ese es un buen punto, ¿no? El éxito de un líder es que su colaborador crezca. Y hay una actitud distinta en cuanto al feedback y la retroalimentación. Entonces, estos tres grandes momentos los resumo en lo que sería la reunión de feedback en el durante. Y entramos aquí al detalle. Entonces, ya sea que hablásemos de una reunión presencial o virtual, tenemos los momentos en el durante. Famoso pancito, ¿no es cierto? Saludas, ¿qué tal, Rodrigo? Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Y empiezas a conversar un tema que, ¿no? General, rompes el hielo. ¿Cómo se rompe el hielo? Un poquito que lo acabo de decir, hay temas que rompen el hielo. Hablar de la persona, hablar de la familia, hablar de sus expectativas, etcétera, que permiten que ya haya una distensión y una buena disposición a conversar. Considera los logros y los avances, ¿no? Mira, Ramiro, realmente eres una de las personas que más colabora con el área. Siempre vemos que estás presente con tus compañeros y de hecho todos tienen una buena opinión de tu persona. O sea, y que sea verdad, obviamente, ¿no? En la medida que hayan logros y avances. Normalmente las hay que observarlas, por eso que la parte previa es tan importante. Luego viene lo que llamamos la carne, la parte dura, que son justamente esos comportamientos que deberíamos tratar de orientar, ¿no? Una retroalimentación, un método que yo utilizo, que creo que a ustedes les puede servir, ya sea virtual o no, es ubicar tres grandes condiciones. La primera es mencionar la situación a que hace mención el feedback, ¿ya? Esa situación. Mencionar el comportamiento que ocurrió en esa situación y mencionar el impacto que se generó producto de dicho comportamiento. Por ejemplo, María, el día jueves que teníamos que abrir la oficina a las 8 de la mañana, fíjate, estoy situándolo, jueves 8 de la mañana, no tenías las llaves para abrir la oficina y tuviste que regresar a tu casa, volver al trabajo y hemos abierto una hora después y había cola en la puerta de la oficina y esto es algo que nos ha generado un malestar a los clientes y también, bueno, situación, comportamiento, impacto. ¿Por qué la situación? Porque la persona a veces no se acuerda de los momentos en los cuales se dieron. Con eso encuadras el espacio-tiempo. El comportamiento, aquello que debemos mejorar, lo refieres, y el impacto, que es las consecuencias de dicha acción. El impacto es importante porque como que nos mueve y como que nos indica efectivamente que algo debemos. Una vez que tenemos dicho eso, tú le pides su punto de vista, ¿no? Cuéntame, por favor, desde tu punto de vista, claro, puede parte de una especie de descargo o no. Ahí vas a saber
la otra parte de la historia. A veces hay atenuantes también que hay que saber escuchar. Hasta allí tienes la carne y nuevamente entras ya a la parte blandita, que es el pan. Acuerdas con esta persona, los acuerdos, oye, mira, ¿qué te parece si duplicas esta llave? Mejor la voy a duplicar yo y la vamos a tener también la otra persona para que cuando ocurra ya no tengamos, ¿qué te parece? Ah, muy bien, Darío, buenazo. Y sellamos el compromiso en el sentido, es importante, porque es muy simbólico. Entonces tenemos un acuerdo que vas a duplicar las llaves, la vas a dar a tu jefe, y vamos a tener listo cualquier... Sí, Darío, no te preocupes. Perfecto. ¿Listo? Y le indicas que, bueno, que te estás despidiendo y que la reunión ha terminado. Esto dura el tiempo que pueda durar, 15, 20 minutos, dependiendo del tiempo que tú dispongas y de la situación a la cual estés enfrentado. ¿Ya? Acá hay un punto muy importante, y lo he puesto en color rojo. Y la letra B dice acá, comportamientos. Uno de los puntos más importantes, e incido de manera enfática con ustedes, es que lo que nosotros trabajamos son comportamientos. ¿Ya? Y no a la persona, sino al comportamiento de la persona. Y es importante. Por ejemplo, acá yo les voy a pedir algo. Miren, vamos a hacer todos juntos una identificación de comportamientos. Yo voy a colocar acá 7 afirmaciones y ustedes en su chat, por favor, van a indicarme con un número nada más cuántas de estas afirmaciones son comportamientos. Voy a colocar 7 afirmaciones y ustedes me van a decir si es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 los comportamientos que estoy definiendo o que estoy acá colocando. ¿Sí? Así que muy atentos, por favor. Voy a colocar las 7 afirmaciones y ustedes me van a indicar el número de comportamientos que ven, del 0 al 7. Vamos. Dice, Ramírez, en ocasiones te veo muy confiado. Otra afirmación, otro momento de feedback. Susana, sueles ser muy agresiva con tus compañeros. Estoy preocupado, ¿no? Adrián, tu estilo arrogante te está alejando del equipo. Pedro, eres analítico y te veo bastante lógico en tus hechos. Mariano, bien Mariano, ¿eh? Acá Mariano, te preocupas bastante por las personas de tu grupo. Y así Mariano. Adrián, eres bastante directivo en todos los aspectos. Y el número 7, veo que te muestras decisivo en los momentos importantes. Muy bien, amigas y amigos, entonces, díganme por favor un número del 0 al 7, donde ustedes me digan cuáles de estas 7 afirmaciones son comportamientos. Así que espero sus resultados. Vamos a ver qué cosa tenemos para nosotros. A ver. Kelly me dice, ya identificó 2. Seguimos. Patricia me indica que ninguno. ¿Alguien más, por favor, que quisiera decirme cuántos de estos elementos los ven? ¿Cuántos comportamientos? Tenemos otro más. Ezequiel Ayllón, también. A ver, vamos a ver qué me dice el resto. Tenemos 3 personas que están emitiendo opinión. A ver, Rodolfo Figueroa me ha dicho 2 o 3. Qué buena, Rodolfo. Me ha gustado la forma como lo estás planteando. Ajá. ¿Alguna otra persona, por favor? Y avanzamos. Jimena Alarco también me dice 1 o 2. Ah, ya. Carlos Agurto me dice el 1 y el 7. Ah, ya. Yo pedí, o sea, me Claro, creo que son, creo que se están dando claro. el número de la Ah, ya. afirmación, exactamente, sí. Ah, ok, ya entendí. Gracias, Pati. Sí, Claro. sí. 2 son comportamientos, 0, 0. Acá tenemos 2 o 3, son la 2 y la 3, la 1 y la 2, 2, el 1 y el 7. Y Rodolfo Figueroa me dice 2 o 3. Muy bien. Acá tenemos una más por acá.
Muy bien. Bueno, buenísimo. A ver, una de las cosas que tenemos que saber, amigos, es que un comportamiento está asociado a una acción. Implica, acción implica movimiento. Y toda acción o movimiento está relacionado con verbos. Verbo. Cuando yo adjetivizo, estoy empaquetando, estoy catalogando, estoy calificando algo, pero no estoy describiendo una acción. Cuando digo te veo muy confiado, esa palabra confiado es un adjetivo, no es un verbo. La uno no sería un comportamiento. Te veo agresivo y te dicen, yo no soy agresivo. Lo que pasa es que usted es muy sumiso. Como te pusieron en jaque, ¿no? Entonces ahí entra ya una discusión que no hay que entrar. El término agresivo no es un comportamiento, es un adjetivo, ¿ya? No es un verbo, es un adjetivo. Tú lo arrogante, adjetivo. Eres analítico, adjetivo, bastante lógico. El término bastante es un adverbio de cantidad. Si ves que hay un adverbio de cantidad, ¿no? Muy, mucho, nunca, etcétera, vas a darnos cuenta que si lo juntas con un adjetivo, para nada es un comportamiento, ¿no? Es una calificación. Te preocupas bastante por las personas de tu grupo. Estás preocupado, no es un verbo. Eres bastante directivo, bastante adverbio, directivo, adjetivo. No es un comportamiento, ¿no? Veo que te muestras decisivo. Los 7 elementos que están colocados acá no son comportamientos. Estás calificando a la persona. Y cuando calificas a la persona, ten cuidado, porque lo que el feedback hace es calificar un comportamiento o describir un comportamiento, mejor dicho. No puedes ir contra la persona. La persona se va, como dice en cristiano peruano, se va a picar. Y es por eso que va a tener ansiedad, expectativa, temor y miedo. De ahí viene a veces, ¿ya? Por el desconocimiento. Darío, ¿y cómo sería? Bueno, vamos a verla o cómo podríamos manejarlo. Por ejemplo, podría ser de esta manera. Describamos las acciones y no los adjetivos, los comportamientos y no los adjetivos, ¿no? Por ejemplo, si dices entrometido, ya nos dimos cuenta que la palabra entrometido es un adjetivo. Describe la acción. ¿Dónde se manifiesta el que es entrometido? Por ejemplo, estimado Julián, cuando tus compañeros expresaban su punto de vista, tú hablabas al mismo tiempo que ellos, quienes terminaban silenciándose. Estás describiendo un comportamiento, no estás calificando a la persona. Mira qué importante, ¿ya? En vez de decir, eres distraído, ya lo calificaste. Yo no soy distraído, soy creativo, que es otra cosa, ¿no? Hay a mis amigos que no son. Entonces ahí entramos a un pico pico que no conviene, ¿ya? Entonces, en vez de decir, eres distraído, hay que buscar el comportamiento. Un comportamiento podría ser así. Te reclinaste en la silla, ¿no? Te tiraste hacia atrás, apagaste la pantalla en varias ocasiones y después comunicaste tus opiniones al grupo repitiendo cosas que ya se habían dicho. Entonces estás hablando de un comportamiento y no de un adjetivo. Cuando tú le hablas a la persona sobre comportamiento, vas a saber qué cambiar, vas a saber qué hacer. Pero si le dices, ya no quiero que seas distraído, no vas a saber qué cambiar. El feedback lo que hace es cambiar comportamiento. Te veo desinteresado en las reuniones. Oye, pero ¿por qué? Describe el comportamiento. Veamos, por ejemplo, uno. En la reunión virtual, bostezaste reiterada, ¿no? Toda tu boca grande se veía. Te restregabas los ojos y mirabas en todas direcciones mientras el gerente compartía los resultados. No le estás diciendo que es desinteresado, estás escribiendo un comportamiento y la persona ya va a saber qué es, ¿no? Entonces, dicho en cristiano, por favor, describamos acciones y no adjetivicemos a la persona, porque eso es lo que hace que el feedback no tenga los resultados. Termina la reunión entonces y nos vamos a la última parte. Bueno, ¿y qué ocurre después que acabó la reunión? Seguramente ustedes lo intuyen. Lo primero que hay que hacer es redactar los acuerdos que has tomado con tu colaborador, ¿cierto? En plan de acción. Paso 1, sacar duplicado las llaves. Paso 2, entregársela al jefe. Paso 3, certificar que ocurre. Ya, perfecto, ¿no? Al cabo, lo colocas en un registro, en
en esta ficha, si es que la tienes tú en Excel, o hay empresas que tienen una plataforma donde ya tú subes la información directamente y se ¿no? Lo comunicas inmediatamente a tu colaborador. Yo recomiendo que no pase más de que en la misma jornada tú le envíes a Nicanor, mira Nicanor, esta es tu ficha, esto es lo que hemos acordado, ¿no? Y además que le indiques que la próxima semana, dentro de 15 días, le vas a hacer el seguimiento para que se sienta apoyado, ¿no? Le haces el seguimiento, lo visitas, ¿cómo te fue? Cuéntame con este comportamiento, etcétera, ¿no? Y si crees necesario, le puedes dar nuevamente una retroalimentación. Y esto, insisto, fíjate, cuando digo que lo puedes hacer nuevamente, estamos hablando de que el feedback no tiene que ser tan estructurado, ¿no? Entonces, siempre es posible volver a darlo. No de manera formal, sino en este caso de manera un poco más. Para ir terminando, y que luego podamos preguntar si así lo deseamos, ¿ya? Yo siempre recomiendo no incurrir en estos pecados, ¿ya? Yo le llamo los pecados del feedback, ¿no? ¿Qué cosas no hacer? ¿Ya? Fundamental. Aquellas cosas que no tienes que hacer son solamente darle, por ejemplo, a la mitad, si eres profesor de tu aula o si eres jefe, a la mitad de tus colaboradores, tu supervisor, y la otra mitad no recibió palazo, ¿ya? O centrarte solamente en lo bueno, qué bonito, ¿para qué lo das? Entonces, si es que no, hay algo que siempre hay que mejorar. O a lo mejor que el feedback esté centrado en solo lo malo, ¿no? Y que sea un castigo, ya después de eso no van a querer recibir feedback de parte. Hablar por terceras personas, oye, mira, ¿sabes qué? Adrián me ha dicho, o dicen en la oficina que eres un chismoso, malísimo, porque tú quedas tan chismoso como lo que estás diciendo, o no te haces responsable de tus palabras. ¿Eh? Entonces, nunca hables por terceros. No te la des de psicólogo, porque no lo eres, ni yo tampoco. Sí, María, entiendo que tu comportamiento se debe a tu divorcio reciente y que seguramente ha afectado también un ratito. María te va a decir, usted que se mete en mi vida privada. Recuerda que el FIBA está supeditado al ámbito laboral. No vayas a cometer algún pecado de esto. ¿Ya? No te corresponde ni a mí tampoco. Sermonear, que va en la línea de lo anterior, darte la de moralista, esto nunca ha ocurrido, que sea la última vez, y un harakiri en vivo. No, esas cosas no sirven porque, ya hemos dicho, las nuevas tendencias hacen que tengamos un comportamiento más proactivo. Dar retroalimentación sobre temas que no son del trabajo, empezar a hablar de la familia, empezar a hablar de tus enfermedades, etcétera, ¿no? De las enfermedades de tu colaborador un ratito, no nos corre. Si la persona eventualmente te quiere contar algo, pues bienvenido y tomarlo con pinzas, pero no intrometernos en aquello que no nos piden porque luego hasta puede ser usado en nuestra contra. ¿Eh? Mucho cuidado, también hay que cuidar a la organización a la cual pertenecemos. Amenazar en forma implícita, ¿no? Patricia, ¿tú realmente quieres seguir trabajando acá en Great Place to Work? ¿Te interesa tu chamba? Malas, imagínate, la pobre va a salir odiándome o asustada, ¿no? Entonces, eso no está nada bien, no viene al caso. Y el último pecado que yo considero es el tomarte como ejemplo, ¿no? Sigue así y algún día llegarás a ser como yo y tan guapo como yo. Bueno, nada que ver. Creo que allí incurrimos en algo que no corresponde. Que sigan el ejemplo tuyo porque quieran seguirlo, pero no porque tú te prendas luces alrededor de ti. Y bueno, así como jugando, hemos llegado a una revisión rápida de cómo es el feedback en este nuevo contexto, cómo lo puedes dar y cómo puede ser de gran utilidad para mí. Les agradezco mucho a nombre de mi persona, a nombre de Inicia Consultores, que es la organización a la cual represento y que con mucho cariño lo hacemos para ustedes. No sé, Pati, amigos, si es que algo más quieran comentar, yo Gracias, feliz de Darío. poder conversar con ustedes. No, gracias, gracias por la presentación que nos has hecho el día de hoy.
Mira, justo tenemos una pregunta. Sí. Bueno, creo que ya lo has mencionado en la secuencia detallada del feedback, pero igual sería bueno que hagamos un recordaris. Lo que nos dicen es, en el momento de dar feedback, ¿cuál es el orden, ¿no? ¿Qué es lo que primero? ¿Resaltamos las oportunidades de mejora o resaltamos lo positivo? Eh, Como decía en la técnica del sanguchito, empieza suave, reconócele sus logros porque predispones a la persona y además estás balanceando la red, ¿no? Van a haber cosas positivas, va a haber esa oportunidad de mejora que mencionas, la vas a comentar de manera asertiva, y luego terminas ya con la parte grata, que es acordar un puntaje determinado, felicitarlo por este empuje, por haber venido a la reunión, y que la persona sienta, ¿no? Eso fue un grato momento de crecimiento. Entonces, este es el orden que normalmente, cualquiera sea la metodología, la podamos utilizar, ¿no? Yo he visto el método, por ejemplo, STAR, STAR como estrella, que te dice situation, ¿no? Task de tarea, A de achievement o logros, y la R de results o resultados, y sigue exactamente la misma secuencia metodológica. Entonces, esa es una secuencia que yo recomiendo. Yo tengo una pregunta, Darío. ¿Cada cuánto tiempo un líder debería dar feedback a sus colaboradores? Te comento esto porque hace algunos años atrás, y no es muy reciente, o sea, te estoy hablando de 2 o 3 años atrás, tuvimos una presentación con Coca-Cola y Sí. Coca-Cola nos mencionaba que ellos daban feedback mensualmente Ujú, y a veces cada 15 días, ¿no? Entonces, ujú. ¿cuál es la frecuencia que de repente tú podrías recomendar para poder dar feedback a los colaboradores? A ver, depende mucho de la operación, ¿no? Hay operaciones industriales. Coca-Cola es tanto servicios como industria, ¿no? Habría que ver cuál es el área. Cuando las áreas están vinculadas a temas de exactitud y seguridad, se recomienda una mayor frecuencia de feedback porque si no los accidentes o las eventualidades pueden ser realmente riesgosas. Pero en términos generales, a ver, las organizaciones, por lo menos hasta donde yo conozco, tienen un calendario del feedback oficial, ¿ya? Que pueden ser 3 o 4 veces al año. Pero al interior de esas reuniones oficiales, tú puedes ofrecer un feedback, como lo mencionaba, y viene la magia de la herramienta, ese feedback donde tú eventualmente lo ves, ¿no? Ahí está Felipe, y lo tenías en tu lista, ¿no? Porque era importante que ejecute una acción de una manera más ordenada. Felipe, y te paras con él en un lugar, ¿no? Donde puedas conversar de manera tranquila y le puedes dar feedback. Y entonces ya vas incorporando mayor cantidad de feedback. Yo, a ver, no sé si 10, no lo sé. Eh, Dependiendo de la cultura organizacional y dependiendo de la duración del feedback. Yo me imagino que para tener ese número tan elevado tiene que ser feedback pastillita, feedback chiquitas. Ahora como están las metodologías ágiles, tiene feedback ágiles también, de 2 minutos, 1 minuto. Entonces tal vez por ese lado pueda ser. Igual yo sopesaría el hecho de no caer tan, ¿no? tan intrusivo y tantas veces, ¿no? Yo recomiendo normalmente que después de las 3 o 4 oficiales se pueden dar 1 o 2 intermedias y ya tienes cerca de 10, pero las demás son muy puntuales, muy apreciativas, muy rápidas, para que tampoco podamos caer como quisquillos. Y otra consulta más, mira, ¿cómo haríamos para no confundir el feedback con el control? Ahora que estamos trabajando la mayoría de la población en tiempos remotos, hay muchos líderes que están confundiendo esto con control, ¿no? Quieren saber qué cosa está haciendo el colaborador en su casa, o sea, están dudando de si trabajan o no. Entonces, de repente, ¿de Mm. qué manera podríamos deslindar esta forma de control y confundirla con feedback? Yo creo de que en el caso del control, que puede ser, ojo, no hay que tampoco demonizar al control, el control es necesario, pero el feedback lo que te ofrece es un comportamiento alternativo al que ya te ha visto y te ha ofrecido además un apoyo en apoyarte con dicho nuevo comportamiento y un seguimiento a los impactos. El control no necesariamente va más allá, el control lo que asegura es el presente, que esto esté, ¿no es cierto?,
ejecutándose de una forma determinada y tiene un carácter un poquito más reactivo en función a circunstancias que van apareciendo, ¿no? Y que tenemos que mantener dentro de los estándares. Yo diría que el control es necesario, pero que el FIBA tiene ese elemento donde ya tu figura inspiradora puede inspirar a la persona a la cual tú le estás dedicando el feedback, ¿ya? Entonces, los controles no tienen que ser necesariamente presenciales, hay indicadores que te pueden decir en qué niveles me encuentro y eventualmente tendré una reunión para asegurar indicadores, pero sí deslindarla de manera verbal de lo que sería la reunión de feedback. Perfecto. Darío, mira, ya nos ha ganado el tiempo. Yo quiero agradecerte a nombre de Great Place to Work, agradecerte por la presentación que has hecho el día de hoy y también agradecerles a todas las personas que se han conectado esta tarde a este webinar, comentarles que estamos grabando este webinar y que los vamos a colgar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan compartir con las personas que de repente, algunos compañeros de trabajo que no pudieron entrar el día de hoy. Sin más, me despido y nuevamente te agradezco, Darío, por la gentileza de estar aquí esta tarde y muchas gracias a todos. Muchas gracias también, Pat. Nos vemos. Nos vemos.